Experto en el sector agrícola, es ingeniero agrónomo fitotecnista por la Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora y tiene un diplomado en agronegocios por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fue director de proyectos estratégicos de la Fundación Sonora Produce y coordinador en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo para el sector agropecuario del Gobierno del Estado de Sonora. El director general del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro Encinas, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos Ilana Sod y yo. Hoy con un invitado muy especial, Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias por acompañarnos, porque la realidad es que queremos entender mucho mejor qué está sucediendo con la parte de inflación y el campo, porque cuando vemos que estamos en 8% de inflación, ¿no? Pero que además cada producto que viene al campo tiene incrementos diversos. Entonces un poco quería yo preguntarte, o empezar por esta parte, ¿no? ¿Cómo apoya el Consejo a los productores? Muchas gracias, Regina. Muchas gracias, Ilana. Un gusto estar aquí en este programa. Y efectivamente, mira, pues la inflación en el tema en general, pero también muy específicamente en los alimentos, es un tema de preocupación por lo que implica en la población el tema de podemos dejar de comprar algunos otros bienes o dejar de consumir algunos servicios, pero alimentos tenemos que seguir consumiendo. Que es una inflación que la estamos importando, es una crisis inflacionaria a nivel mundial, y esto tiene su origen desde la pandemia y ahora con el conflicto de Rusia-Ucrania, pero al final del día nosotros como Consejo Nacional Agropecuario estamos trabajando con nuestras industrias, con nuestros productores, tratando de buscar eficientar el tema de la producción de alimentos para que, les pongo un ejemplo, el caso de los fertilizantes que son básicos, pues han llegado a tener incrementos casi del 200%. Entonces, son elementos que vienen a influir lógicamente en los precios finales de los productos y que se están viendo reflejados en los precios de los alimentos que pues hoy en día todos que vamos al supermercado pues lo vivimos en carne propia, ¿no? Y nos hemos sumado, tenemos un grupo de trabajo con el gobierno para ver en el tema de los 24 productos que se definieron de una canasta básica, para tratar de controlar la inflación y la carestía en esos alimentos. Regina ya preguntó sobre los productores. A mí me gustaría entender, como son dos estrategias distintas, hablar de los consumidores. ¿Cómo se les puede apoyar a ellos también? Son varias medidas que se han tomado y que se están tomando entre el sector privado, también el sector público. Una de ellas, pues, es una medida en tratar de mantener el precio de los combustibles, que está costando, se estima, más de 300,000 millones de pesos el tema de los combustibles. Se estima de que si la inflación ahorita está en el 8.15%, estaría a lo mejor sobre 10% con el puro tema de los combustibles y el impacto que tienen todas las cadenas productivas. Lo que vemos nosotros es qué podemos hacer por el consumidor, el tratar de incrementar la oferta de alimentos, siendo más eficientes en la producción. Tenemos, como comentaba, algunas variables como el cambio climático, hay sequía en algunas partes, hay problemas de exceso de humedad en otras, como sector, y lo hemos visto con algunos sectores. No nos conviene que los precios de los alimentos estén altos, porque entonces también hay un tema de contracción de la demanda de los propios alimentos. Creo que es un tema importante en donde tenemos que buscar, y no es el hecho de que, vamos a abrir las importaciones de productos de otros países porque están igual de caros en otros países, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que ver es la manera de cómo incentivamos la producción nacional. Leía yo una nota de que se van a perder 4 millones de toneladas de granos por falta de agua. Que son datos también del Consejo, pero ¿cuáles son las opciones entonces? ¿Cómo prepararnos también para ese futuro de cambio climático que mencionabas, pero que además ya lo estamos sintiendo el día de hoy? Claro, mira, qué bueno que comentas eso, Regina, porque aquí hay un tema en donde tenemos un gran reto como humanidad de eso, no nomás aquí en México. Para el 2050 el mundo va a tener casi 10,000 millones de habitantes,
que tenemos que alimentar. En México se estima que para el 2050 seremos 150 millones de mexicanos que tendremos que alimentar. O sea, hay un gran reto de cómo vamos a alimentar a ese crecimiento constante de la población. Lo que vemos nosotros como Consejo Nacional Agropecuario, que la respuesta es la innovación tecnológica. Y bueno, la ventaja aquí es que hay alternativas. Hay que tener una visión y una política pública que también vaya dirigida y encaminada al tema de cómo hacemos el campo, cómo modernizamos el campo, cómo lo hacemos más productivo y más sustentable al mismo tiempo. Justo tocas algo que me gustaría nada más ahondar, o sea, seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cómo estamos en México? Porque durante la pandemia vimos que funcionamos bien, ¿no? Claro, mira, en el tema es un tema de claroscuros. Tenemos un superávit en la balanza comercial agroalimentaria. El 2021 cerramos con exportaciones de más de 45 mil millones de dólares. Tenemos un superávit de arriba de 7 mil millones de dólares. Pero la realidad es que en muchos productos, y sobre todo en granos básicos y algunos productos cárnicos, tenemos una dependencia que es preocupante. Entonces, ahí que tenemos es un tema de preocupación, porque en esos productos que muchos de ellos son básicos, somos muy dependientes del exterior. La ventaja que tenemos, a diferencia de otras regiones del mundo, es que tenemos en América y en Estados Unidos a nuestros principales socios comerciales y a nuestros principales consumidores también, productores, y que somos complementarios. Justo hablando de ese tema, venía al caso con mi siguiente pregunta, que es del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla de la autosuficiencia alimentaria en varios productos básicos, pero ¿es viable conseguirlo y a la vez no aislarnos de las economías? Es viable conseguirlo cuando realmente hay programas que realmente vayan a incentivar la propia producción. Tenemos el potencial para poderlo hacer, hay el potencial, pero se requiere programas en donde ahorita lo que se tiene en ese tema de programas pues es apoyar a muy pequeños productores que realmente no tienen una influencia muy importante, vamos a llamar, en el volumen general de la producción nacional, y lo que tenemos que hacer aquí es apoyar la producción per se, pero sí debe haber una política pública. Me voy con otro tema que tiene que ver con los insumos orgánicos. ¿Qué tan factible es que nos convertamos en un país productor de más productos orgánicos? Está el caso de Sri Lanka, donde pretendía ser el jardín orgánico del mundo, que los llevó a una grave crisis económica, a la caída de su gobierno. Si bien jugaron también otros factores, ¿podríamos tomarlo como una advertencia? Yo creo que hay que tomarlo como una experiencia, como un caso en donde no podemos hacer cambios tan drásticos como decir vamos a hacer todo orgánico cuando realmente no tenemos los insumos suficientes para poder que con ese sistema de producción orgánica podamos de alguna manera sustituir la agricultura convencional. ¿Cómo le vamos a hacer para poder incrementar la producción de alimentos para el 2050 más del 60%? Entonces, ¿qué pasó en Sri Lanka? Una decisión en el 2019 de un nuevo gobierno a decir vamos a transitar a un tema de sistema de producción ecológica, orgánica 100%, se prohibieron el uso de fertilizantes y de productos químicos y el resultado ha sido desastroso. Y ahorita, hoy en día, en 2022, por una decisión drástica, con una decisión de ideología radical, de querer imponer, más bien de imponer más bien un sistema 100% orgánico, hoy en día Sri Lanka y los habitantes tienen un problema sociopolítico y de hambruna que lógicamente está generando un problema social ya en ese país, ¿no? Ya hablamos un poco de innovación y de lo mucho que necesitamos esta innovación. Me gustaría irnos del otro lado también a los consumidores y que nos expliques un poco cómo estamos desperdiciando, porque parte del problema que tenemos en esta también seguridad alimentaria que estamos buscando es la cantidad de alimentos que desperdiciamos. Sí, hay un caso del tema de
del desperdicio de alimentos a nivel mundial. Se estima que alrededor del 30% de los alimentos que producimos en alguna parte de la cadena productiva tienen mermas, tienen pérdidas, se pierden en el camino, incluso en los hogares, y es tan importante lo que se pierde a nivel internacional y en México en alimentos, que si no hubiera pérdida de alimentos, con eso sería suficiente para alimentar a toda la población. Quiero cerrar con un tema que no podemos pasar de largo, que es de alguna manera la agricultura que se ha vuelto peligrosa en tanto que el narco se ha infiltrado en ella. ¿Hay alguna estrategia para combatir al crimen organizado y proteger a los productores? ¿Cómo pinta el futuro cercano? Esa es otra variable que realmente está afectando. Hablamos de temas de alza de costos de producción, hablamos de cambio climático, hablamos de el tema de la seguridad. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Es un problema que no se ha disminuido. Por el contrario, creo que es un tema que ha venido agravándose, sobre todo en algunas regiones del país, que vemos que hay más focos rojos. ¿En qué sentido? En robo de mercancías, en los propios carreteras, cada vez estamos viendo con mayor intensidad, incluso hasta los delitos ya son mucho más gravosos, pero vemos muchos temas de extorsiones, vemos temas en donde ya hay algunos, en algunas regiones ya les dices tú tienes tantas hectáreas, tú tienes que pagar tanto por el derecho de piso. Entonces sí tenemos grupos de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Seguridad Pública, Seguridad y Ciudadana, y Protección Ciudadana, para tratar de algunas aplicaciones para tratar de denunciar mucho más rápido el tema de los delitos que se cometan, para tratar de que pero la realidad es que creo que nos está rebasando este tema. Es un tema que requiere toda la atención y la preocupación, y lo que hemos vivido últimamente, pues creo que son señales, pero creo que son anuncios que nos están mandando para de alguna manera pues seguir el crimen organizado pues insertándose en todos los sectores y en la sociedad, ¿no? Que eso es algo pues que no podemos permitirlo, ¿no? Se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos mucho por esta entrevista y ojalá podamos seguir platicando pronto.